Hola, buenas tardes a todos los emprendedores creativos de esta materia. Bienvenidos a nuestra clase número 2. Está relacionado un poco acerca de un análisis que vamos a hacer a la viabilidad de una idea de negocios. Y bueno, esta clase tiene mucha relación con la clase de la semana pasada. Así que a continuación vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. En primer lugar, tratar de evaluar qué tan viable es una idea de negocio o no. O sea, ¿funciona, sirve o no sirve? En palabras simples. Y entender cómo funciona el mercado, la competencia, cómo se puede hacer un análisis financiero y los posibles riesgos que están asociados en una idea de negocio, y de esta manera que nos permita llegar a tomar decisiones. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo viene siendo ese análisis de viabilidad de una idea. Ver si una idea es viable, es factible, es probable. Lo que hay que hacer es evaluar cuidadosamente el potencial que tiene esa idea y cuáles son las posibilidades de éxito de esa idea, o sea, qué tan exitosa pudiera llegar a ser. Entonces, debemos considerar algunas características, como lo que es el análisis de mercado, analizar también la competencia, hacer un análisis de las finanzas del dinero y finalmente analizar todos los riesgos que están relacionados con nuestra idea de negocios. Ok, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos 4 pilares y comenzamos con el análisis de mercado. Cuando analizamos el mercado, lo que estamos buscando es tratar de comprender cuál puede ser el tamaño de nuestro mercado, cómo funciona ese mercado y cuáles serían como esas tendencias en el que nosotros vamos a ingresar. Debemos entonces investigar quiénes son nuestros clientes potenciales, cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cómo se comportan nuestros clientes. Y esto nos va a ayudar a determinar si esta idea de negocio tiene un mercado o no. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera abrir una tienda, una zapatería, una tienda que vende zapatos, ¿verdad? Yo tengo que ver cómo venden las otras personas, las otras zapaterías. Si venden de contado, si venden a crédito, cómo son los clientes, generalmente qué tipo de zapatos buscan. Porque imagínate que yo tenga una zapatería que solamente venda zapatos de vestir. O imagínense que existan unos zapatos que sean solo para usar con traje y corbata. Si yo nada más tengo un solo zapato de eso, yo sé que en Venezuela, bueno, sí, es probable que haya gente que se vista con corbata y saco y traje, pero lo habitual es que las personas usen zapatos deportivos. Entonces yo tengo que atender y entender dónde estoy parado, cómo funciona la dinámica. ¿Okay? En este momento, por ejemplo, si yo estoy tengo una tienda de celulares, yo tengo que ver que en estos momentos está entrando a Venezuela un sistema de crédito. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Cachea, otra que se llama Crece, que ahora están permitiendo que las personas puedan empezar a comprar celulares a crédito. Entonces, si yo no me adapto a eso, si yo no estoy dispuesto a dar crédito para vender mis celulares, entonces allí estaría fallando con mi idea de emprendimiento. Entonces, ¿qué tan grande puede llegar a ser un mercado? Bueno, puede existir el mercado de manera globalizada. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy, muy objetivos y fijar una pequeña delimitación. ¿Ok? Comenzamos con algo pequeño y poco a poco nos vamos a ir expandiendo. Pero tenemos que ver si realmente nos podemos expandir o no. Entonces, para eso es importante
el análisis de mercado. Ahora bien, nuestra segunda variable o pilar dentro de lo que estamos analizando el día de hoy es evaluar nuestra competencia. ¿Qué tan competitivo es el mercado donde nosotros deseamos ingresar? Si yo voy a colocar un local de hamburguesas, por ejemplo, en Playa del Ángel, yo tengo que entender que allí por lo menos debe haber 3, 4, 5 locales de hamburguesas. Ay, ¿cómo es mi competencia? ¿Qué venden exactamente? ¿Qué tipo de hamburguesas? O sea, hamburguesas de carne tradicionales, hamburguesas gourmet, no sé, hamburguesas vegetarianas, solo hamburguesas de pollo, etcétera. Yo tengo que hacer una evaluación de eso. Entonces, tengo que tratar de identificar quiénes son mis competidores, analizarlos, incluso cuáles serían los competidores directos y los indirectos. Si mi local de hamburguesas va a estar en Playa del Ángel y allí en esa misma calle hay 5 locales que venden hamburguesas, esos son mis competidores directos. Pero ¿quién más vende hamburguesas? Hay otros locales que venden hamburguesas que no necesariamente están allí. Pueden estar muy cerca de allí o pueden tener un delivery en la zona donde yo me estoy ubicando y esos pasan a ser también competidores quizás ya indirectos. Entonces tenemos que analizar cuáles son las fortalezas de nuestra competencia, cuáles son sus debilidades, qué estrategias utilizan, cómo se van posicionando en el mercado en relación con nuestra idea de negocio. Y esto nos va a permitir encontrar una diferencia, hacer algo que sea único, que tenga ese toque, esa magia que definitivamente nos va a diferenciar del resto de locales que venden hamburguesas y allí encontrar justamente esa oportunidad en el mercado. Entonces, igual hay cosas que se analizan en cuanto a la competencia. Por ejemplo, si yo entro a investigar a mi competencia, entro a un local de hamburguesas y veo algo que me gusta, no significa, ay, no, me lo voy a copiar. Y entonces ese local va a decir, ay, se copiaron de mí. No, las ideas exitosas no se copian, se duplican. Es decir, yo voy a ver las cosas que son positivas y si veo que las puedo incorporar dentro de mi idea, es muy válido hacerlo. Sobre todo incluso en el principio. Siempre va a haber, ahora, no es lo mismo que yo copie el nombre, copie la decoración, contrate al cocinero, al chef que prepara las hamburguesas y me lo traigo para que haga exactamente la misma hamburguesa. Eso no lo voy a hacer. Pero si yo, por ejemplo, noto que el servicio es muy atento, que si tienen algunas ofertas atractivas, algunos días especiales, ese tipo de cosas se pueden duplicar adaptándola a nuestra idea de emprendimiento. Vamos entonces a hablar del pilar número 3, el análisis financiero. Cuando nosotros analizamos financieramente la inversión que nos puede llevar una idea, ahí tenemos que evaluar aspectos económicos, aspectos monetarios de capital, de todo lo que está relacionado con nuestra idea creativa de negocios. Debemos entonces analizar los costos, qué tan costoso puede ser arrancar con nuestro emprendimiento, cómo van a ser nuestros ingresos. Parece mentira, pero nosotros tenemos que evaluar antes de que comience nuestro emprendimiento cuáles podrían ser los ingresos, cuáles serían el margen de rentabilidad, es decir, lo que yo vendo versus lo que yo gasto, qué porcentaje de ganancia va a tener, qué tanto dinero va a entrar. Porque imagínate que yo tenga un emprendimiento donde, por ejemplo, no entre nada de dinero desde el día 1 hasta el día 29 de cada mes y el 100% del dinero entra de las ganancias, de los ingresos, entra el día 30.
Entonces ahí ya yo tengo que planificarme para que mi flujo de caja, ya yo sé que es solamente una vez al mes. Pero si yo tengo, por ejemplo, un restaurante que vendo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces allí vemos que el flujo de caja, o sea, cómo ingresa el dinero, es bastante frecuente. Y bueno, finalmente, ¿cuánto es la rentabilidad que yo espero obtener con mi emprendimiento? Entonces, este análisis nos va a ayudar a determinar si es viable nuestra idea de negocio desde el punto de vista económico y finalmente si es sustentable financieramente. Es decir, si vale la pena. Porque imagínate que yo tenga una excelente idea, ¿verdad? Tenga el capital necesario para llevar a cabo la idea, pero cuando estoy haciendo el análisis financiero me doy cuenta que los costos son muy, muy superiores a mis ingresos y entonces realmente a corto plazo voy a poder aguantar porque tengo capital, pero quizás a largo plazo ese negocio está condenado al fracaso. Entonces es importante analizar financieramente ya una vez que tengamos la idea. Entonces, si recordamos la clase anterior, nuestra idea sigue siendo una idea, todavía no es un proyecto de emprendimiento, o sea, todavía no ha salido a la luz, yo la estoy madurando. ¿Se acuerdan que yo dije que tenía que procesarla, que tenía que hacerla crecer, que tenía que madurarla antes de que diera luz? Entonces, haciendo el análisis del mercado, haciendo el análisis de la competencia y haciendo este análisis financiero es la manera correcta para ir madurando. Eso es lo que me va a llevar a que la idea se fortalezca, siga creciendo y finalmente se convierta, nazca ese emprendimiento que es el que vamos a terminar desarrollando. Finalmente, en lo que respecta al análisis de riesgo, fíjense que pasan cosas importantes. Hay riesgos que son esperados, riesgos que no son esperados, hay unos que son temporales, hay unos que son definitivos, pero independientemente cada idea va a conllevar un riesgo. El analizar los riesgos lo que va a implicar es identificar y evaluar posibles cosas que nos van a suceder, ¿verdad? Posibles obstáculos que podrían incluso afectar el éxito de nuestra idea de negocios. Entonces, tenemos que considerar aspectos como riesgos de tipo legal, riesgos operativos, financieros y riesgos de mercado. Por ejemplo, fíjense, hace algunos años, hace 2, 3 años, estaba muy de moda los vapers. Entonces, era interesante abrir una tienda que vendiera vapor. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que en ese momento los vapers estaban permitidos, los cigarrillos siempre tienen problemas, están restringidos, no los venden en todas partes, etcétera. Entonces el vapor, bueno, estaba de moda, se podían vender, tenías la posibilidad de no solamente vender el vapor como tal, sino también vender las fragancias. Hasta ese momento todo funcionaba bien, pero de un día para otro, el año pasado, salió una ley, un riesgo legal. ¿Cuál era el riesgo legal? La ley prohibía el uso, consumo, compra, venta y comercialización de los vapers. Entonces, automáticamente, mi negocio definitivamente ya cerró. Tuvo que cerrar sus puertas porque por un riesgo de tipo legal, por una ley, sencillamente ya yo no puedo operar con ese producto dentro del territorio venezolano. Riesgos operativos. Esto siempre pasa, por ejemplo, con los alimentos. Si yo por fin abro mi local de hamburguesas, yo tengo que cuidar muy, muy bien los alimentos, la temperatura de los alimentos, que los alimentos estén frescos, que los alimentos estén bien conservados, que estén en buen estado, porque
Si yo me descuido y se me echa a perder la nevera y las cosas que estaban congeladas dejan de estarlo, se colocan a temperatura ambiente, la carne se puede dañar, los vegetales se pueden dañar. Y entonces imagínate que yo prepare una hamburguesa con una carne en estado de descomposición o en mal estado y enferme a un cliente. Entonces, por no cuidar efectivamente la temperatura de los alimentos, la cadena de frío, que lo que está frío se mantiene frío, lo que está caliente se mantiene caliente. Entonces, por no entrenar a mi personal, explicándole la importancia de que los alimentos tienen que tener una calidad, entonces automáticamente puedo incurrir en un riesgo operativo que me puede traer consecuencias muy desastrosas. En cuanto a los riesgos financieros, bueno, no hacer el análisis financiero me puede llevar a la quiebra. Y finalmente, riesgos de mercado. Allí podemos mencionar, por ejemplo, crear un producto que no tenga un mercado. Si yo, por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo, si yo quiero crear, tengo una idea muy creativa, mi idea es inventar un bolígrafo que solamente sirva para escribir debajo del agua, bajo el mar, en el fondo del mar. ¿Ok? Es un producto muy creativo, es original, es único, no tengo competencia, pero resulta que ¿cuál es mi mercado? ¿Realmente tendré mercado en ese caso? Entonces imagínate que yo no le haga el análisis de mercado, no le haga el análisis del posible riesgo de mercado y digo, no, mi idea es genial, no se la voy a contar a nadie para que nadie me la copie y voy a contactar a una fábrica en China que me fabrique 1.000.000 de bolígrafos que escriben solo en el fondo del mar. Y me traigo un contenedor lleno de esos bolígrafos y bueno, ya llegaron a Margarita, ya tengo todo listo y voy a empezar a vender. Y resulta que no hay mercado, resulta que nadie me los compra, nadie sabe ni siquiera para qué usarlo. O sea, no tengo a nadie que les interese ese producto. Entonces allí tenemos que tomar en cuenta cómo funciona y cómo es la dinámica del mercado. Otra cosa es importante, hay riesgos que ya son esperados. Por ejemplo, supongamos que en Navidad, si yo vendo artículos de Navidad, ya yo sé que mis mejores meses, quizás en el mes de octubre puedo empezar a venderlos, en noviembre ya va aumentando la cosa, en diciembre funciona bien, pero lo que venda yo después del 24 de diciembre, ya después del 24 de diciembre difícilmente alguien va a comprar algo, voy a tener que apurarme, bajar el precio después de esa fecha, hacer remates, hacer ofertas, porque cuando llegue el 1 de enero, si yo no he vendido la mercancía, sencillamente difícilmente la podré vender. Es decir, tendría que esperar hasta el próximo año. Y todo va a depender, porque si el próximo año la tendencia son otros artículos distintos o más novedosos para decorar en Navidad, entonces a lo mejor esos artículos definitivamente los voy a perder. Entonces, esos son riesgos esperados. Si ya yo sé que solamente tengo un tiempo determinado para realizar la venta, entonces tengo que prepararme, tengo que tratar de minimizar el impacto de esos riesgos que ya están esperados. Ahora bien, ¿qué podría ser un riesgo inesperado? Bueno, algo que definitivamente, se escapa de nuestro control. Por ejemplo, nadie sabía que en el año de 2020 iba a haber una pandemia mundial que iba a restringir de manera casi absoluta el comportamiento social, ¿verdad? Las reuniones, había una pandemia que de alguna manera nos estaba llevando a quedarnos en casa de manera a través de una cuarentena y entonces imagínate, no había forma de saber que si yo tenía un parque de diversiones
no iba a imaginarme jamás que iba a llegar una cuarentena y que ya iba a estar prohibida las agrupaciones de personas, o sea, toda la gente conglomerada y sencillamente, bueno, mi negocio no iba a poder funcionar, mi emprendimiento no iba a poder funcionar. Entonces, para eso nosotros realizamos los análisis de riesgo. Cuando nosotros logramos entender todos estos riesgos, podemos empezar a desarrollar estrategias para disminuir el impacto de cada uno de esos riesgos y tomar decisiones lo más informadas posibles. Es decir, ya yo sé lo que pudiera pasar, bueno, y si pasa A, bueno, yo lo combato con B, por ejemplo. Por eso es importantísimo hacer este análisis de riesgo. Generalmente esto es lo que termina de fortalecer una idea y ya blindarla, dejarla lista para que la idea salga a la luz y se convierta en una posibilidad, en una oportunidad de negocio y en un emprendimiento creativo. Ahora bien, si nosotros hacemos un resumen, primero, aquí en esta clase exploramos lo que son los diferentes aspectos de analizar qué tan viable puede llegar a ser una idea de negocio. Aprendimos también todo lo relacionado con el análisis de mercado, con la evaluación de la competencia, cómo analizamos desde el punto de vista financiero y finalmente tomar en cuenta todos los riesgos que puede conllevar una idea de negocio. Y todas estas herramientas que vimos en la clase de hoy nos va a permitir tomar decisiones que son mucho más acertadas, minimizar cualquier riesgo asociado a nuestras ideas emprendedoras. Recuerden, con las ideas creativas vamos a buscar, en primer lugar, hacer algo único y en segundo lugar, hacer algo mejor. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. Por favor, revisen el Moodle porque va a estar publicada esta presentación en video, la presentación de la clase escrita y la actividad que ustedes tienen que desarrollar para que puedan entregar para la próxima semana. Que tengan un excelente día y cualquier cosa, ya saben, nos escuchamos, nos vemos, nos hablamos a través del grupo de WhatsApp.